Bienvenidos a la cuarta sesión del Diplomado Virtual Actualización y Nuevas NIF 2018. El día de hoy estaremos continuando con la cuarta sesión, el tema Instrumentos Financieros. Tenemos en plataforma al doctor Leopoldo Sánchez Castaño, de Perú, miembro del Instituto Peruano de Investigación y Desarrollo Tributario, IPIDET, miembro de la Asociación Fiscal Internacional IFA, expositor y conferencista a nivel nacional e internacional de temas contables y tributarios. Como en antes le hacía comentario al doctor Leopoldo Sánchez Castaño, sin lugar a exageración, el doctor Leopoldo Sánchez Castaño en este tema de instrumentos financieros es el más reconocido y el más destacado profesional. Aquí en nuestro medio, en Perú, cuando se realizan conferencias, congresos y eventos grandes sobre NIF 9, siempre tenemos al doctor Leopoldo Sánchez en plataforma. Y para nosotros, aquí en el Instituto de NIF, es un privilegio contar nuevamente con su presencia para tocar este tema de instrumentos financieros. Doctor Leopoldo, muy buenas noches. Es un gran honor tenerlo aquí en plataforma, doctor. Tiene el micrófono habilitado. Gracias, Edu. Para mí también es un... Para comenzar con nuestra charla. Ok, entonces demos comienzo a la sesión del día, ¿no? Como decía Edu, digamos, vamos a hablar de instrumentos financieros, en concreto de la NIF 9. Esta norma, ¿no? O este estándar, bueno, se ha ido desarrollando durante varios años, ¿no? Es decir, y recién a partir del 2014 se llegó a emitir totalmente y entra en vigencia a partir del 1 de enero de este año. Esta norma tiene una particularidad, ¿no? Tal vez es una de los estándares más complejos de entender justamente por el tema que trata, ¿no? Instrumentos financieros está ligado, pues, necesariamente a las finanzas, ¿no? Y las finanzas están ligadas a las matemáticas financieras, ¿no? Y bueno, y eso obliga a que esté ligado a una serie de conocimientos que no necesariamente son conocimientos contables, ¿no? Es decir, si son otro tipo de conocimientos, ¿no? Las finanzas, las matemáticas financieras, ahí también nos encontramos con las estadísticas y otras ciencias del saber. Entonces, eso, digamos, hace que la norma sea un poco compleja, porque tenemos que conocer otros ámbitos del saber para poder entenderlo, ¿no? Uno de esos ámbitos del saber, una cosa especializada, en las finanzas tenemos que conocer, por ejemplo, cuando entremos a hablar de coberturas, tenemos que conocer del mercado de derivados, que es un tema muy especializado en las finanzas, y digamos, si no conocemos la terminología, no conocemos cómo se mueve ese mercado, entonces se nos hace muy difícil entender la operatividad de los instrumentos financieros derivados. Ok, entonces vamos a ir hablando paso a paso para ir explicando este estándar. Como les decía, este estándar entró en vigencia a partir del 1 de enero del 2018, ¿no? Y básicamente reemplaza a la antigua norma, que es la NI 39. Le digo prácticamente reemplaza porque la NI 39 todavía queda una parte que todavía está vigente, que vamos a ver cuál es la parte vigente de la NI 9. Entonces, este estándar, la NI 9, a diferencia, fue tal vez el primer estándar que se hizo por fases, ¿no? Es decir, ¿qué significa por fase? Que no se escribió en un solo momento, sino se escribió este estándar en 3 fases. ¿Cuál es la primera fase? En la primera fase, digamos, se estableció, digamos, los criterios para la clasificación de los activos financieros, ¿no? Y de los pasivos financieros. Incluso esta primera fase, los documentos que se emitieron también en 2 partes, ¿no? Sobre los activos financieros y su clasificación bajo el modelo de negocio. Este documento se emitió en noviembre del 2009. Y referente a la clasificación y medición de los pasivos financieros, ¿no? El documento se emitió en el 2010. ¿Ok? La segunda fase, el documento corresponde a la metodología de deterioro, ¿no? Este documento
a pesar que era la segunda fase, básicamente es el último documento que se emitió en julio del 2014. Digamos, si quisiéramos hacer una comparación entre la NI 39, ¿no? La norma anterior, y la NI 9, la norma actual, y me preguntaran dónde está el gran cambio yo le podría decir está justamente en la metodología del deterioro de valor de los activos financieros, ¿no? ¿Por qué? Porque, digamos, vamos a ver más adelante, un poco me adelanto, bajo NI 39 se seguía el modelo de deterioro incurrido, ¿no? ¿Qué significa deterioro incurrido? Es que tenía que pasar un acontecimiento para que la empresa recién reconozca la pérdida de valor del activo financiero. En cambio, este modelo de que trae la NIS 9 sigue la metodología de la pérdida ficticia esperada, que significa, como todo lo que en finanzas diga esperado, significa que están metidas las probabilidades, ¿no? Entonces aquí no se tiene que esperar un evento para que uno reconozca, digamos, el deterioro de un activo financiero, sino que se establece una pérdida en función a las probabilidades que esta pérdida se pueda dar en el futuro, ¿no? Que lo vamos a explicar más adelante. Entonces, y el tercer documento que se emitió fue que realmente fue el segundo documento, porque la tercera fase trata sobre la contabilidad de cobertura, y este documento se emitió en noviembre de 2013, ¿no? Como vemos, la segunda fase fue el último documento, que fue en julio de 2014. ¿Qué pasa con la contabilidad de cobertura? ¿No? La contabilidad de cobertura, digamos, ha habido ciertos cambios con relación a la NI 39, pero también tendríamos que decir que justamente la parte de la contabilidad de cobertura de la NI 39, esa es la única parte de la NI 39 que no ha quedado derogada. ¿Eso qué implica? Implica que actualmente existen dos modelos de contabilidad de cobertura. Un modelo de contabilidad de cobertura que está en la NI 39 y otro modelo de cobertura que está en la NI 9. Los dos valen, ¿no? Y uno dirá, oye, ¿cómo los dos valen? Lo que pasa que la NIS 9 ha establecido que las empresas que quieran acogerse a la contabilidad de cobertura pueden hacerlo bajo el modelo de la NIS 39 o bajo el modelo de la NIS 9. Ok, veamos algunas definiciones, ¿no? Antes de entrar a la clasificación de los activos financieros y los pasivos financieros. Una definición que está en la NIS 9 y que es prácticamente similar a lo que está en la NIS 39 es el concepto de derivado, ¿no? ¿Qué cosa es un derivado? ¿No? Dice, es un instrumento financiero o otro contrato dentro del alcance de la NIS 9 que tiene tres características, ¿no? ¿Cuáles son esas tres características de un derivado? Primero, teniendo en cuenta que el derivado es un contrato, este contrato, su valor cambia, ¿no? Cambia en función de alguna variable. ¿Cuáles son esas variables que pueden hacer cambiar el valor de este contrato? Puede ser la tasa de interés específica, un precio de instrumento financiero, una tasa de cambio, un índice de precios, etc. Entonces, esas variables, ¿no? Que hacen variar el valor de este contrato que se llama un derivado, se llaman subyacentes, ¿no? Entonces, esa es la primera característica, ¿no? Normalmente, los derivados, en el momento inicial, cuando uno hace el contrato, normalmente su valor razonable es cero, a excepción de las opciones, ¿no? Entonces, pero digamos, comienza con un valor de cero, pero después va a haber una variable que va a hacer que ese valor comience a cambiar. Por ejemplo, para entender mejor el concepto. Por ejemplo, los derivados más conocidos que hay en el mercado son los forward, los swaps, las opciones y los futuros, ¿no? Entonces, imaginemos un forward de divisas, ¿no? En un forward de divisas, ¿en qué consiste un forward de divisas? Digamos, uno va al banco y le dice, banco, yo quiero comprarte $1 millón, ¿no? Pero no quiero comprarte el $1 millón hoy día, sino quiero que ese $1 millón me lo vendas de aquí a 6 meses. Pero el tipo de cambio, ¿no? De ese tipo de cambio de que te va a comprar los dólares de aquí a 6 meses, lo pactamos hoy. Ese tipo de cambio que lo estoy pactando hoy, pero que es un tipo de cambio que se va a realizar de aquí a 6 meses, se llama tipo de cambio forward, ¿no? Y es una de las características. Entonces, ¿qué significa? Que el tipo de cambio para comprar el $1 millón lo pacto hoy con una proyección del tipo de cambio a 6 meses y digamos, y espero que el tiempo pase, ¿no? Ahora, lógicamente, si llegado el 6 meses yo he pactado un tipo de cambio de 3.40, ¿no? Y el dólar dentro de 6 meses, cuando se llego al mes 6,
y el dólar está a 3.60 y yo pacté a 3.40, lógicamente estaría ganando 20 centavos por cada dólar. ¿Por qué? Porque si el dólar está a 3.60 en el mercado contado, ¿no? Que se llama también mercado spot, y yo tengo derecho a comprar dólares a 3.40, me estoy beneficiando con 20 centavos. Porque ¿qué podría hacer? Compro en el mercado derivado a un dólar a 3.40, inmediatamente ¿qué podría hacer? Y me voy al mercado contado y lo vendo a 3.60. ¿Qué cosa es un mercado contado? Un mercado contado es el mercado que todos manejamos, compramos y vendemos los dólares. Ahora, aquí hay que aclarar algo. Como nos están escuchando de otros países, acá en el Perú, digamos, la compra y venta de dólares, ¿no? Que es la moneda extranjera que más se mueve acá, es libre, no está sujeta a ningún permiso, ¿no? Los dólares los puedo comprar en cualquier banco, incluso hay casas de cambio, incluso es una moneda que si yo quiero pagar algo, voy a comprar algo y quiero pagarlo en dólares, lo puedo pagar en dólares. Yo sé que en otros países, digamos, la cosa no funciona así, ¿no? Digamos, por ejemplo, en Colombia, digamos, ahí no puedes pagar las cosas en dólares, ¿no? Es decir, le digo por propia experiencia, porque una vez que viajé, digamos, yo tenía los dólares, quise pagar y me dijeron, no, acá tenía que pagar con la moneda local. Entonces, pues acá en el Perú sí, pues no se puede pagar con la moneda extranjera, básicamente los dólares. Entonces, si el mercado contado es justamente el mercado donde yo compro y vendo los dólares al contado. Y el mercado derivado, en el caso de los forward, es la compra o venta, ¿no? de dólares, pero a futuro, ¿no? El trato lo hago hoy, pero lo realizo en el futuro. Y lógicamente, si el tipo de cambio, en este caso, va cambiando, el forward me va a hacer haciendo ganar dinero, me va a generar pérdidas, ¿no? Entonces, esa variación del dólar va a hacer que el contrato, que comenzó con un valor razonable cero, en el tiempo vaya cambiando. Ok, aclara la primera característica, veamos la segunda característica de un derivado, ¿no? Dice, no se requiere una inversión inicial. A ver, Tenemos una pregunta, doctor, ya. de Cristian Virgilio. ¿Cuál es la pregunta? A ver. Cristian Virgilio nos dice, ¿en qué se diferencia el modelo de contabilidad NIC 39 con el de NIF 9 y cuál sugiere? Ya. A ver, como estaba explicando, digamos, a ver, el modelo de la NI 39, es decir, ya a partir que entre en vigencia la NI 9, queda derogado, ¿no? Es decir, en términos generales, la NI 39 ya ha quedado derogada. ¿Cuál es la única parte de la NI 39 que no ha quedado derogado? La parte de la contabilidad de cobertura. Entonces, la NI 39, lo único que queda de la NI 39 es la contabilidad de cobertura. Entonces yo tengo dos contabilidades de cobertura, la contabilidad de cobertura de la NIF 39 y la contabilidad de cobertura de la NIF 9. La misma NIF 9 me dice, tú puedes elegir entre el modelo de contabilidad de cobertura de la NIF 39 y el modelo de la cobertura de la NIF 9, ¿no? Es elección. Ahora, yo decir cuál conviene más es un poco complejo, porque no se trata de conveniencia, sino se trata de elección, ¿no? Para unas empresas les será más fácil seguir con la NI 39 por un tiempo, ¿no? Hasta que deroguen esa parte de la comunidad de cobertura de la NI 39. Y otras empresas preferirán, pues, decir, oye, si estoy adoptando la NI 9, la adopto totalmente. Ahora, otra aclaración. La contabilidad de cobertura, que existe dos modelos, NIS 9 y NIS 39, la contabilidad de cobertura es optativa, ¿no? Tanto en la NIS 39 como en la NIS 9, cuando yo hago operaciones de cobertura financiera, no estoy obligado a llevar contabilidad de cobertura, esa es una elección, ¿no? Y lo vamos a ver más adelante. Si yo elijo, tengo que cumplir ciertos requisitos. Espero que más o menos haya respondido la pregunta. Ok, entonces, como les estaba explicando, la segunda característica de un derivado es que no requiere una inversión neta o solo obliga a realizar una inversión inferior a la que se requeriría.
lógicamente, digamos, cuando yo contrato, por ejemplo, con mi ejemplo del forward, si yo contrato un forward, ¿no? Yo voy al banco y pido un forward de divisas, en ese momento yo no pago nada, ¿no? Por lo tanto, mi inversión inicial en ese caso será cero. ¿En qué caso sí tengo que invertir una cantidad inicial que es realmente pequeña con relación al monto de la inversión? Es cuando hago operaciones con opciones, ¿no? Y en opciones sí tengo que pagar algo, ese algo, como vamos a ver más adelante, se llama una prima, ¿no? Y la tercera característica de un derivado es que se liquida en una fecha futura. Todos los derivados los contrato hoy, pero se ejecutan o se liquidan en el futuro. Ok. Otra definición, el tema de método de interés efectivo, ¿no? ¿Qué nos dice la definición? Nos dice el método es que se utiliza para el cálculo del costo amortizado de un activo o de un pasivo financiero y para la distribución y reconocimiento de los intereses tanto como gastos o como ingresos, ¿no? Que afectan al resultado del periodo. Entonces, es un método del cálculo del costo amortizado. ¿Qué es el costo amortizado? Para entenderlo así rápidamente, digamos, si yo tomo un préstamo, ¿no? Digamos, por $1.000.000, ese préstamo lo voy a pagar en cuotas, ¿no? Y cada cuota, digamos, va a hacer que ese millón comience a disminuir, ¿no? Pero a la vez, como se van generando intereses, los intereses van a hacer que ese pasivo aumente. Entonces, ¿qué cosa es mi costo amortizado? Mi costo amortizado, en un gran resumen, vendría a ser mi millón menos las cuotas que pago más los intereses que se capitalizan. ¿Ok? Ahora, ¿qué cosa es tasa de interés efectiva? Que tiene que ver con el otro tema del método, el método de tasa de interés efectiva. ¿No? La tasa efectiva, ¿no? Es una tasa de descuento, ¿no? Para ponerlo en términos sencillos, si yo tengo un instrumento financiero, como tengo un bono, ¿no? Ese bono, digamos, si yo lo he adquirido, si yo adquiero ese bono me va a generar intereses, ¿no? Y al final del vencimiento, aparte de los intereses, voy a cobrar el valor nominal del bono. Entonces, ese instrumento financiero genera un flujo, ¿no? El flujo de los intereses que estoy cobrando y el flujo del capital que voy a cobrar al vencimiento, por ejemplo. Entonces, ¿qué es la tasa de interés efectiva? Es la tasa, ¿no? Que hace que esos flujos traídos a valor presente se igualen con el monto de la inversión, ¿no? En otras palabras, la tasa de interés efectiva es como el TIR, ¿no? Es la tasa que hace que el BAN se haga cero, ¿no? Si yo invierto una cantidad de dinero y voy a cobrar un flujo, entonces ese flujo descontaba una tasa de interés que iguala el monto de la inversión, eso viene a ser la tasa de interés efectiva, ¿no? Ahora, lógicamente hay otros detalles ahí en el tema de la tasa de interés efectiva, porque digamos, como parte del cálculo de la tasa de interés efectiva, tengo que considerar también los costos de transacción. ¿Qué cosa es un costo de transacción? Lo vamos a ver en la siguiente lámina. ¿No? ¿Qué es un costo de transacción? Digamos, por ejemplo, si uno compra bonos, ¿no? Y lo compra en la bolsa de valores, lógicamente tiene que usar a la bolsa de valores le va a cobrar una comisión, los agentes de bolsa le van a cobrar otra comisión, ¿no? Y para comprar bonos me he asesorado de un financista, el financista me va a cobrar un honorario. Todos esos gastos, digamos, yo no lo hubiera tenido que realizar si no hubiera comprado el bono. Entonces, todos esos son costos incrementales y por lo tanto son costos de transacción. Entonces, los costos de transacción van a influir en el cálculo de la tasa efectiva, que lo vamos a ver en unos ejemplos más adelante. Pero, digamos, hay que tener en cuenta que los costos de transacción tienen diferente tratamiento, ¿no? Y va a depender de la clasificación del activo o del pasivo financiero. En algunos casos, los costos de transacción se van a registrar como gasto. En otros casos, el costo de transacción se va a adicionar al activo. Y en otros casos, el costo de transacción se va a restar del pasivo, ¿no? Ok, entonces ya entremos a ver la parte de la clasificación de los activos financieros, ¿no? Acá, si comparamos con la NI 39, digamos, también ha habido cambios, ¿no? Porque para la NI 39 había 4 categorías de activos financieros con ciertas reglas bastante rígidas. En cambio, para la NIS 9, la clasificación de activos financieros tiene otra modalidad de clasificación, ¿no?
Y lo primero que tenemos que saber cómo es la clasificación de los activos financieros, ¿no? A diferencia del año 39, que para cada categoría de activos financieros le ponía reglas más o menos estrictas, acá no. Acá la clasificación se hace en base a dos conceptos. ¿Cuáles son esos dos conceptos? Para clasificar los activos financieros tengo que tener en cuenta dos conceptos. Primero, la característica de los flujos efectivos del instrumento financiero, y la segunda, el modelo de negocio. Entonces expliquemos qué quiere decir esto de la característica de los flujos efectivos. Entonces, para la NIS 9, digamos, hay dos tipos de flujos efectivos, ¿no? Imaginemos que uno compra un bono, ¿no? El bono, ¿qué me va a pagar? Me va a pagar los intereses y me va a pagar el capital, ¿no? Al vencimiento. Entonces, la norma me dice, entonces existen dos tipos de flujos, ¿no? Cuando tú compras un activo financiero. Flujos que son simples y flujos que son complejos. ¿Cuáles son los flujos simples? Cuando el instrumento que yo he comprado, el activo financiero que yo he comprado, me va a pagar solamente capital e interés y nada más. Ese es un flujo simple. ¿Qué sería un flujo compuesto? Cuando el bono que yo he comprado tiene, al interior del bono, tiene un derivado implícito, ¿no? Es decir, que no me paga flujos simples. Les pongo el siguiente ejemplo. Supongamos que yo compro un bono que, digamos, por $1.000.000 y ese bono me paga 3% de interés fijo. Pero aparte de ese 3% me paga un plus, ¿no? Y ese plus, ¿en función a qué cosa está? ¿No? Digamos, el contrato del bono me dice que ese plus está en función de la variación del precio del petróleo. Entonces, cada vez que el precio del petróleo aumente, me va a generar un porcentaje adicional y ese porcentaje adicional me lo va a pagar el bono. Entonces, eso se llama un derivado implícito dentro de un contrato principal que es el bono. Por lo tanto, los flujos de ese bono no solamente es capital más intereses, sino es capital más intereses, ¿no? Más un derivado implícito que me está haciendo generar un flujo adicional. Entonces, al ser un flujo compuesto, digamos, se diferencia de un flujo simple. El otro tema es el modelo de negocio, ¿no? Me dice, las empresas cuando adquieren activos financieros tienen un modelo de negocio. ¿Cuáles son los modelos de negocio que habla la NIS 9? Me habla básicamente de tres modelos de negocios. La empresa, un modelo de negocio sería que la empresa compra los activos financieros y lo que le interesa de ese activo financiero es cobrar los flujos. Por lo tanto, no le interesa venderlos, sino mantenerlos, ¿no? El otro modelo de negocio es que se compre el activo financiero y no interesa mucho los flujos que pague el activo financiero, sino más bien a la empresa le interesan los cambios de valor razonables del activo financiero. Como le interesan los cambios de valor razonables, lógicamente no le va a interesar conservar ese activo financiero, sino que probablemente se dedica a comprar y vender para ganar por el cambio de valor razonable. Ese sería un segundo modelo de negocio. Y un tercer modelo de negocio es un modelo dual, es decir, que la empresa hace las dos cosas. Tiene activos financieros que los conserva para cobrar los flujos de efectivo y tiene otro grupo de activos financieros que los vende para ganarse con el cambio de valor razonable, ¿no? Entonces, en función a estas dos características de flujo efectivo y modelo de negocio que sigue la empresa, se hace la clasificación de los activos financieros. La primera clasificación de activos financieros son activos financieros al costo amortizado. Para que un activo financiero esté en esta categoría, ¿qué requisitos son? Respecto al modelo de negocio, es que el modelo de negocio que debe seguir la empresa es un modelo de negocio que le interesa solamente cobrar capital más interés y no le interesa vender el activo. Es decir, es una empresa que le va a interesar conservar el activo para cobrar esos flujos. Eso en cuanto al modelo de negocio. Y en cuanto a las características de los flujos efectivos de los activos financieros, del activo financiero que cae en esta categoría, tienen que ser flujos simples. Es decir, si es un flujo compuesto, ¿no? O complejo, no podría ir dentro de la categoría de activos financieros al costo amortizado. Después del costo amortizado tenemos los activos financieros al valor razonable, ¿no? Y dentro del valor razonable tenemos dos categorías. Una categoría de activos financieros a valor razonable con cambios en el resultado del ejercicio y la otra categoría de activos financieros a valor razonable con cambios en el hoy.
¿Qué es el ORI? Otros resultados integrales, ¿no? Es decir, ¿qué son otros resultados integrales? Son ingresos o gastos que no afectan al resultado del ejercicio y que se controlan a través de una cuenta patrimonial. ¿Ok? Entonces, hasta aquí podríamos resumir que tengo tres categorías de activos financieros. Los activos financieros al costo amortizado, los activos financieros a valor razonable con cambios en resultado del periodo y los activos financieros a valor razonable con cambios en el ORI. ¿Ok? ¿Qué cosa va a valor razonable con cambios en resultados? Más bien ahí, esta es la regla general de los activos financieros. Es decir, la NIS 9 establece que los activos financieros por regla general deben clasificarse a valor razonable con cambios en resultados, ¿no? Más bien las otras categorías son excepciones. Ahora, dentro de la categoría de activos financieros a valor razonable con cambios de resultados, como les estaba explicando, es la regla general, ¿no? Es decir, la regla general es que los activos deberían estar, todos los activos deberían estar acá, y más bien si caen en otra categoría es una excepción. Y también acá dentro de valor razonable con cambios de resultados tenemos los designados. ¿Qué son los designados? Son activos que no deberían estar en esta categoría, pero que la empresa ha decidido ponerlo en esta categoría para los ha designado en esta categoría, básicamente para corregir lo que ya la norma le llama una asimetría contable, ¿no? ¿Qué cosa es una asimetría contable? Cuando, digamos, el tratamiento del activo y del pasivo que se originó en una misma operación no es tratado de forma similar. Les pongo el siguiente ejemplo. Si compro un activo y no lo pago, es decir, más bien lo debo, entonces mi asiento, ¿cómo sería? Cargo a un activo financiero $1,000 y abono al pasivo financiero $1,000 porque estoy debiendo la compra de ese activo, ¿no? ¿Qué pasa si el activo, digamos, lo pongo a valor razonable con cambios en el LORI, pero el pasivo, que es parte de esa misma operación, corresponde a un pasivo a valor razonable con cambios en resultados? Entonces, la simetría contable es que a pesar que el activo y el pasivo nacen en una misma operación, el tratamiento está siendo disímil, ¿no? El activo lo estoy tratando de una forma, es decir, no estoy afectando al resultado del ejercicio, pero el pasivo sí estoy afectando al resultado del ejercicio. Eso se llama asimetría contable. Entonces, para corregir esa asimetría contable, que me dice la norma, para romper esa asimetría contable, ese activo que lo estás poniendo en el ORI, pásalo a un valor razonable con cambios en resultados.